Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla que va a comenzar en muy pocos minutos. Esta charla va a ser grabada, por lo tanto, tenemos que dar lectura de unas recomendaciones sobre protección de datos en relación con estas videoconferencias. Paso a dar lectura entonces. Con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la Universidad de Alicante, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a las personas participantes con posterioridad el contenido de la sesión. Se recomienda a los asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de las personas participantes. Queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Dicho esto, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Me llamo Mari Carmen Tolosa, soy la vicedecana de estudiantes de la Facultad de Económicas y pues eso, presentar la charla que va a tener lugar en breve y que se organiza en el marco del programa de acción tutorial de la facultad con la facultad, por la preocupación que muestra la facultad en relación con la formación integral de los estudiantes, ¿no? Vosotros recibís una formación en el aula y toda esta formación transversal y complementaria pues intenta un poco hacer o dar respuesta a las demandas de información y de formación que vosotros nos hacéis llegar, ¿no? Este contenido transversal. La charla que va a tener lugar esta tarde es Tu etapa universitaria, lo que nunca te contaron. Va a darla o va a impartirla Juan Francisco Valenzuela, que es graduado en Administración y Dirección de Empresas y analista de mercados, con experiencia de cliente en Vodafone. Y como ahora enseguida os contará él en esta sesión, pues podréis ver cómo pasar por esta etapa universitaria de la forma más provechosa posible. Pero yo no voy a hacer spoiler de la charla, así que Juan Fran, es tu momento y estamos encantados de escucharte. Esperamos que sea de vuestra utilidad. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Lo primero, bienvenidos y bienvenidas a los que estéis hoy aquí, a esta segunda edición de este espacio donde, bueno, como ya he dicho, vamos a hablar de esta etapa universitaria que vais a tener que afrontar y cómo la podéis afrontar desde lo que yo he vivido de la mejor forma posible. Yo, bueno, el motivo de que hoy esté aquí es que mi etapa como estudiante no ha sido siempre buena, ha tenido momentos muy malos, momentos muy buenos y donde he tenido aciertos y errores que, bueno, que de alguna manera os quiero contar para que podáis sacarles provecho y o podáis ahorraros esos malos tragos que yo he llegado a vivir. Entonces, quiero empezar contándoos cómo fue mi etapa universitaria, porque aunque yo empecé el grado de ADE en 2016, en la universidad empecé en 2014, en el grado de matemáticas, porque siempre se me habían dado bien los números y de alguna forma yo no aceptaba la idea de que a la gente no le gustasen las matemáticas porque les pareciesen difíciles. Entonces yo quería ser profesor y cambiar esta sensación que generaban las matemáticas. Yo en el colegio, en el instituto, no eran de los que estudiaban todos los días ni de los que llevaban las cosas hechas, era más bien todo lo contrario. Yo estudiaba los dos últimos días y no estudiaba simplemente el último un par de horas. Llevaba hecho lo mínimo, lo que me requería menos esfuerzo y yo entré en el grado de matemáticas pensando que las cosas iban a ser igual que en el instituto, que iba a poder pasar los cursos sin problema y que acabaría siendo profesor de matemáticas sin tener que esforzarme mucho. Al principio las cosas fueron bien porque no eran muy complicadas, era un poco pues repasar todo lo que habíamos hecho durante los años anteriores y ponernos un poquito al día de cómo iba a ser el nuevo método de estudio, pero cuando la cosa se puso seria yo empecé a suspender y yo jamás había suspendido. Yo me preguntaba cómo podía estar suspendiendo si estaba haciendo las cosas igual que las estaba haciendo siempre y siempre me había ido bien. Y la realidad es que aparte de que yo no tenía unos hábitos de estudio buenos, tampoco me había enfrentado nunca al fracaso y por tanto no sabía gestionarlo. Yo dejé de ir a la mayoría de las clases
empecé a estudiar todavía menos, había exámenes a los que me presentaba sin siquiera estudiar ni ver los apuntes y empecé a cuestionarme si merecía la pena pasar por todo eso que estaba pasando para ser profesor de matemáticas, para acabar enseñando algo que supuestamente yo ya sabía hacer. Entonces, yo cogí esa oportunidad de darle la vuelta a la situación, de preguntarme por qué estaban las cosas saliendo mal, de preguntarme qué estaba haciendo yo mal y cambiar esas cosas. Pues durante esos 2 años yo me sentí un completo fracaso, ya sobre todo cuando empecé a ver la decepción en mis padres, era una sensación insoportable de angustia diaria. Entonces decidí cambiarme de grado y empezar de cero, pero esta vez haciendo las cosas bien, cambiando esos hábitos de trabajo que yo tenía y buscando conseguir algo que de verdad me hiciera motivarme a mí mismo. Y eso era demostrarme que no era ningún fracasado y que podía ser muy bueno en lo que quería hacer. Entonces, lo primero que yo hice fue bajar ese objetivo que yo tenía en mente y lo bajé a lo que es un número que pudiese medir. En este caso era una nota media eh, por encima de X. Entonces, este hecho de yo haber bajado este objetivo a un número fue lo que me permitió trabajar, hacer un plan de trabajo, de organizarme y de durante esos 4 años estar constantemente motivándome a mí mismo para alcanzar ese objetivo que me había puesto. Para que veáis cuál fue el cambio, yo pasé de no hacer absolutamente nada en matemáticas a en 4 años no solo sacarme el grado, sino participar en diferentes programas de emprendimiento, de hacer prácticas en 2 empresas diferentes, una en una entidad bancaria y otra en una marca de zapatos, y también de tener la suerte de representar a la universidad en 2 concursos a nivel nacional. Uno fue el concurso de dirección estratégica y otro fue el concurso de emprendimiento de Vodafone Campus Lab, ¿vale? Que este fue el que el que me abrió las puertas a luego entrar a trabajar a Vodafone. Yo creo que sin esos años que pasé, sin esos 2 años de matemáticas, que al final fueron un cúmulo de errores que se transformaron en experiencias, yo no podría haber dado este salto. Entonces, lo que yo quiero que os quedéis hoy es el por qué he hecho lo que he hecho y quiero que entendáis ese trasfondo que hay detrás. O sea, no es simplemente el me tengo que marcar un objetivo, el tengo que organizarme, sino el por qué me estoy marcando un objetivo, por qué me tengo que organizar, por qué tengo que aceptar los fracasos y todo lo que viene con ello. Entonces, voy a empezar hablando sobre objetivos, motivación y fracaso, ¿vale? Y lo primero, pues al final es tener un objetivo y ser capaz de medirlo como yo hice con la nota media, porque es que esto, aunque parezca que no, puede ser la diferencia entre que las cosas acaben saliendo bien o que acaben saliendo mal. Y yo no sé si os ha pasado alguna vez, yo en mi caso cuando hacía deporte en un equipo oficial, yo si no entrenaba sin una rutina definida, sin un objetivo marcado e iba simplemente intentando improvisar, mm, no rendía de la misma forma que cuando tenía un plan de trabajo definido. Al final acababa yendo de un lado para otro, hacía las series a medias y acababa haciendo un poco de todo y mucho de nada. Y no es lo mismo. Pues con los estudios al final comprendí que es lo mismo. Si yo no tengo ese objetivo que puedo bajar a número, a planificarme alrededor de él y no puedo crearme esa rutina, lo que voy haciendo es pues lo que yo hice en matemáticas. Yo me paseaba de una clase para otra, prestaba atención a medias, la mayoría de veces pues estaba con el móvil todas las clases y no le di la importancia que realmente se merecía y lo acabé pagando al cuestionarme si realmente quería conseguir eso. Entonces, algunos de vosotros podéis preguntaros, ¿y si ahora mismo no tengo claro mi objetivo? ¿Eso es malo? No es malo en sí, porque al final el tú tener un objetivo no deja de ser el resultado de pasar por un proceso de conocerte a ti mismo, a ti mismo. Y estos objetivos pueden ir cambiando a medida que tú vas teniendo diferentes experiencias o cambiando tus puntos de vista. Pero si queréis acabar el grado que estáis cursando ahora, sí que es cierto que tenéis que preguntaros por qué queréis acabarlo, qué os gustaría hacer después y evaluar si el grado os está aportando algo diferencial para realmente conseguir ese objetivo. Con esto, lo que pasamos ahora es hablar un poco sobre motivación, porque el objetivo, de alguna forma, es la principal fuente de motivación que vais a tener. Y sobre motivación quiero poner 2 perspectivas
que al final yo he acabado desarrollando durante estos 4 años. Y la primera es que la motivación es algo muy peligrosa. Y me voy a explicar a qué me refiero con esto. Si yo un día me levanto y me siento muy motivado y soy muy productivo, pero al día siguiente no me siento tan motivado y no hago nada, no soy tan productivo, estoy incurriendo en un riesgo de entrar en una dinámica en el que el sentirme motivado o no va a definir cómo de productivo soy ese día. Cuando la realidad es que nosotros no mejoramos cuando nos sentimos motivados y, por ejemplo, hago 4 horas de estudio ese día o hago más horas de gimnasio porque estoy muy motivado, sino que nosotros vamos a mejorar cuando pues no me apetece ir a estudiar, pero voy porque sé que es lo que tengo que hacer, cuando no me apetece ir a entrenar, pero voy porque si no a lo mejor no consigo la marca que quiero, o cuando me da miedo hacer una presentación en clase porque tengo un poco de pánico escénico, pero la hago porque sé que tengo que afrontar esas barreras. Ahí, esos son los momentos en los que vamos a realmente crecer. Y el hecho de tener un propósito, un objetivo y querer conseguirlo de verdad va a ser lo que nos haga levantarnos un día a que no estemos motivados y seamos productivos durante ese día. Y la segunda perspectiva es que la motivación es como una montaña rusa, donde por el simple hecho de que somos personas, va a haber días en el que nos vamos a sentir muy motivados y días en los que nos vamos a levantar que no nos apetece hacer absolutamente nada. Entonces, a mí esto me gusta verlo cuando lo planteo de cara a planificar un objetivo como una curva en forma de U, donde yo tengo dos momentos del tiempo en el que voy a tener una motivación muy grande, que es cuando empiezo a intentar conseguir un nuevo objetivo, porque estoy lleno de adrenalina, llenos de ganas de comerme el mundo, por decirlo de alguna manera, y ese momento final en el que yo siento la presión de que se acerca la fecha límite y entonces, como se suele decir, doy ese último empujón para conseguir ese objetivo. Sin embargo, entre esos dos momentos del tiempo, en el centro más o menos, pues dependerá también de cada uno, queda un valle, un punto de muy baja motivación, que en mi caso me pilló justo en ese momento donde empecé a suspender y empecé a cuestionarme si realmente quería ser profesor de matemáticas o si realmente merecía la pena pasar por todo ello para serlo. Y es ese momento en el que puede ser que acabe abandonando, acabe cuestionándome las cosas y, y me obliga a mí mismo a rendirme. Entonces, yo lo que hice fue coger ese objetivo, que en este caso era acabar con una nota media de X en el grado de ADE, y en vez de tener un plazo de 4 años, que es muy amplio y cuando tú lo piensas, pues dices, bueno, siempre tengo tiempo de retomarlo y de levantar cabeza, ¿no? Entonces lo que hago es divido en cuatro objetivos más pequeños de un año, que son los cursos académicos. Esos cursos los divido en semestres, los semestres en asignaturas y las asignaturas en exámenes o trabajos. ¿Qué pasa? Que siempre tengo, en vez de tener una curva de U muy amplia, lo que tengo es una curva de muchas U's que forman una sierra, pero con amplitudes muy pequeñitas. Entonces siempre estoy ante ese momento de alta motivación de voy a empezar con mi siguiente logro, con mi siguiente objetivo pequeño, y también estoy sintiendo la presión de que realmente lo que me queda son una semana o 2 semanas para que la fecha límite llegue, ¿no? Que en este caso sería pues la entrega del trabajo o el examen que me toca hacer de la asignatura. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre si yo fallo suspendo ese examen? Por ejemplo, si en una entrevista de trabajo que me gustaría conseguir, no me cogen, ¿vale? Y aquí entramos a hablar sobre el fracaso. Si me sale mal un examen o una entrevista de trabajo no me cogen, aunque nosotros podamos pensar que he fallado, que se ha acabado todo y todos estos pensamientos negativos que nos vienen, la realidad es que no pasa nada. O sea, a mí me rechazaron en una entrevista porque en una dinámica de grupo no fuimos capaces de hacer cubos de papel, que es que eso prácticamente es de preescolar, de forma eficiente y rápida. O sea, era una dinámica donde habíamos 3 grupos, teníamos que competir por ver quién era capaz de hacer más cubos de papel con ciertas medidas y no todos teníamos los mismos materiales. Entonces, eh, a nosotros solo conseguimos hacer, creo que eran 45 minutos, un cubo de papel mal hecho. Entonces, eso fue un fracaso total para mí porque pensad que yo tenía en ese momento, estaba trabajando por tener una nota media muy alta y yo pensaba, tenía ese ego interno que a veces nos sale decir, "Buah, voy a comerme el mundo y no voy a tener que pasar por nada, me van a coger seguro". La realidad es que no fue así, ¿vale? Yo me pegué un batacazo muy grande, pero aprendí dos cosas.
La primera es cómo funcionaban las dinámicas de grupo, porque yo nunca había hecho una dinámica de grupo. Y la segunda fue que tener una nota media elevada no significa conseguir un trabajo ni conseguir nada. Al final pensad que, por ejemplo, en ADE somos 900, empezamos 900 estudiantes más o menos. Solo en la Universidad de Alicante por promoción. Imaginaros la cantidad de graduados en ADE que hay al final de 4 años. Entonces, yo entendí ahí que la nota media no lo era todo y que necesitaba diferenciarme de alguna manera. Entonces, para acabar con este bloque de estos tres conceptos, ¿vale? Deciros que abracéis el fracaso, que siempre que podáis aprender de él no va a ser un fracaso como tal, no va a ser el fin, sino que no va a ser que más un pasito que os ha dado experiencia para luego aplicarla en los siguientes logros que tengáis que conseguir. Y también quiero aconsejaros que cuando planteéis vuestro objetivo, que según he visto en el cuestionario de inscripción que habéis rellenado, muchos lo tenéis muy claro y quiero que os pongáis objetivos grandes, porque lo habitual es que nos quedemos un poquito cortos. O sea, si yo me pongo una nota media de objetivo de 9,5, lo más probable es que me quede en un 9,2, 9,3. Si yo me pongo una nota media de un 5, o sea, porque yo solo quiero aprobar, probablemente me quede corto y suspenda. Y esto es muy importante. Tenéis que sentiros cómodos, o sea, incómodos, imaginándoos consiguiendo ese objetivo. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar en una empresa grande, por ejemplo, digamos Vodafone, yo lo que haría ahora con todo lo que sé es no imaginarme o no ir simplemente a trabajar. Imaginarme o intentar conseguir como si fuese, pues intentar llegar a ser el CEO de Vodafone, ¿vale? Es una exageración muy grande, pero para que lo entendáis bien. Sentiros incómodos porque esta incomodidad, como he dicho antes, es lo que os va a hacer mejorar. Entonces, me gustaría saber, ya que somos poquitos, si tenéis alguna duda llegados a este punto, porque esto es el entorno más global de lo que viene a ser la etapa universitaria. Ahora voy a entrar un poquito a hablar sobre la actitud que tenéis que tener ante lo que es la universidad como concepto. Voy a hablar un poco también sobre habilidades que tenéis que desarrollar, eh, la mentalidad que tenéis a la hora de organizar vuestro día. Y me gustaría saber si aquí queréis comentar algo, aprovechando que eso, que somos poquitos. Si me decís que no, bueno, pues sigo para adelante y no pregunto más. Lo que me digáis. Puedes usar el chat, Mari Carmen, si quieres tú decidir. Yo por mi parte no. Vale, pues seguimos para adelante. Vale, probablemente también, a lo mejor estos 2 últimos años no, pero yo antes de entrar a la universidad, siempre a mí en mi entorno, mis padres, mis tíos, etcétera, etcétera, me decían, tú haz una carrera universitaria, que la universidad es algo seguro, que tiene muchas salidas, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no es así. O sea, la universidad tenéis que verla como un camino a elegir, pero no como el único camino. Al final es un camino que tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto al resto. La universidad no deja de ser una herramienta que os va a proporcionar una formación estructurada conforme a un plan de estudios y que os va a permitir, os va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades técnicas que, bueno, que al final son las que vais a usar para desarrollar vuestro trabajo en el futuro. Y en mi caso, por ejemplo, puede ser la contabilidad, la fiscalidad, la investigación de mercado, pues el marketing, etcétera, etcétera. Pero más allá de la universidad es que hay un mundo muy grande fuera. Porque además de estas habilidades técnicas, hay otro tipo de habilidades que, bueno, son las habilidades blandas, a lo mejor las habéis escuchado como soft skills, e incluso podríamos llamarlas habilidades sociales. Y aquí entran el ser una persona independiente a la hora de trabajar, el tener capacidad de organizarme y de gestionar el tiempo, el ser una persona productiva, tener habilidades para hacer autoaprendizaje, ¿vale? De que no necesite ese plan de estudios detrás, tener habilidades comunicativas y luego incluso la propia experiencia o la trayectoria que tengáis detrás. Si, por ejemplo, en verano habéis hecho prácticas en alguna ONG, también vale. Todas estas cosas cuentan y son habilidades blandas. Y estas habilidades blandas no dejan de ser unas habilidades que vais a aprender al pasar por un proceso de autoconoceros a vosotros, de probar cosas, de cometer errores, de esos fracasos que hablábamos antes. Y la ventaja que tenemos los que estudiamos un grado universitario o tenemos una formación reglada con estos planes de estudios es que estos planes nos van a decir exactamente qué habilidades técnicas tengo que desarrollar, qué asignaturas tengo que aprobar, con qué materiales tengo que hacerlos, o sea, tengo que hacerlo, y
¿cómo se nos va a evaluar para dictaminar si las hemos aprendido o no? Entonces, lo que yo realmente tengo que hacer durante esta etapa universitaria es ver qué parte de mi esfuerzo, según el objetivo que yo me he marcado, debe ir destinado a desarrollar estas habilidades técnicas y qué esfuerzo o qué tiempo le voy a dedicar a aprender nuevas habilidades que no están en el plan de estudios, pero que me van a permitir gestionar el resto de aspectos de mi vida futura, ya sea profesional, ya sea personal, porque al final, por ejemplo, las habilidades de comunicación nos van a servir tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Y una forma de entender o de ver cómo afectan los dos tipos de habilidades a la hora de salir al mercado laboral, porque esto también considero que es importante. Las habilidades técnicas, las asignaturas, lo que aprendemos en el grado, va a ser lo que nos ayude a pasar el filtro cuando postulamos a un puesto de trabajo. Por ejemplo, en LinkedIn o en InfoJobs, eso que a veces se ve en los requerimientos de conocimientos en Office, grado en Administración y Dirección de Empresas o grado en Publicidad. Todas esas cosas son los que nos van a ayudar a pasar ese filtro que se va a hacer de 1000 aplicantes, y las habilidades blandas van a ser las que a la hora de enfrentarte a esa entrevista personal con la persona de recursos humanos, van a ser las que nos van a mostrar cómo trabajamos realmente, cuál es nuestra capacidad de enfrentarnos a un reto o a un trabajo, y básicamente son las que van a definir cuál es realmente nuestro potencial. Porque la universidad se puede pasar simplemente memorizando y, como se dice, vomitando. Pero las habilidades blandas no. Para las habilidades blandas vais a tener que ir un poco por vuestra cuenta. Vais a tener que cometer errores y vais a tener que también hacer aciertos. Entonces, como aprendizaje de todo esto, de la universidad tienes que salir con esas habilidades técnicas que son básicas, pero con una serie de habilidades blandas, con unos hábitos de trabajo y unos valores que te permitan diferenciarte del resto de gente que hay en el mercado laboral, ¿no? O del resto de tu entorno. Pero siempre siendo coherentes con tu objetivo. Si yo lo que quiero ser es ¿cómo decir? Una persona que quiere dar charlas, que quiere enseñar a otras, tengo que tener esas habilidades comunicativas. Y a lo mejor el saber Office no me vale tanto, ¿sabes? O el, no sé, o el autoaprendizaje sí que también me va a servir, ¿vale? Esto es lo que quiero que entendáis. Entonces, ¿significa esto que os tenéis que volver locos a llenaros la agenda de, pues mira, me apunto a este curso de cómo hablar en público, o me apunto a todos estos programas de emprendimiento que me estoy encontrando? No os volváis locos y locas llenándoos la agenda de cosas que hacer para desarrollar habilidades. Tenéis que hacerlo, sí, pero en su justa medida, porque tenéis que trabajar duro, pero trabajar inteligente. Y esto de trabajar inteligente es un concepto que, bueno, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, si me lo he inventado yo, pues porque necesitaba transmitirlo de alguna manera. Y para mí, trabajar inteligente, lo primero que tengo que hacer es entender o saber que me tengo que sentir cómodo o cómoda con mi rutina de trabajo, con mi día a día, con esas exigencias que me tengo que poner para alcanzar mis objetivos. Y esto se consigue, pues al final, fijando una forma de organizarme, planificándome el día a día, yendo en línea con el objetivo que quiero conseguir, pero también con esas necesidades de descanso y desconexión que necesitamos. O sea, si mi objetivo, por ejemplo, es acabar con una nota media de X, yo estoy trabajando inteligente si en mi día a día yo me siento cómodo con las horas que le tengo que dedicar, imaginemos 4 horas al día, a estudiar para alcanzar ese objetivo, pero además no me siento cansado al día siguiente. O sea, mi sensación es que estoy conforme con las horas que tengo para, por ejemplo, pues irme a hacer deporte o irme a hacer vida social tomándome una caña con mis amigos, o simplemente para descansar y desconectar en mi casa. Y para que esto funcione, tenéis que entender también otra cosa, y es que la vida es un constante juego de prioridades y de qué prefiero. A lo mejor hoy no tengo problema con dedicarle 4 horas a estudiar, pero mañana a lo mejor no apetece tanto estudiar, y lo ideal sería estudiar 2 horitas, irme 1 hora más al gimnasio y luego irme a tomarme algo con unos amigos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Prefiero hacer eso hoy y poner en riesgo el que, por ejemplo, suspenda el examen que tengo dentro de 3 días o dentro de una semana, o soy capaz de hacer el sacrificio de quedarme estudiando y, pues bueno, el fin de semana ya me iré a tomar algo o haré 1 hora extra de deporte.
Esta es una decisión que vais a tomar y siempre tendréis la opción de decir, bueno, pues estudio 2 horas, me voy a hacer lo que quiero hacer y luego por la noche pues estudio otras 2 horas. Ahí estás trabajando muy duro, eso es cierto, nadie te lo va a poder negar, pero no estás trabajando inteligente porque estás poniendo en riesgo tu descanso y ese descanso, si es un día, pues a lo mejor vas bien, pero si lo empiezas a replicar, si entras en esa costumbre, probablemente te empieces a sentir cansado, dejes de rendir igual que estabas rindiendo al principio y probablemente te pase factura a la hora de pues aprobar ese examen que necesitas, a sacar esa nota media que querías, o a lo mejor, o que llegues a la entrevista de trabajo cansado o cansada y la sensación que genere sea mala. Vale. Esto en su conjunto, todas estas cosas que os he comentado, pues plantearos y definir vuestros objetivos, cómo sacar esa motivación o cómo entender esa motivación, cómo abrazar ese fracaso para aprender de ellos, que no sea un fracaso, sino pues bueno, un pasito más que dado en, en mis logros y luego pues cómo entender la universidad, cómo organizarme, pues todo esto es un contexto general que yo creo que es lo más importante que debéis entender. Ahora lo que viene o lo que me gustaría contaros, pues bueno, son esas técnicas o cómo me he ido organizando yo en mi día a día en la universidad, todo lo que yo he hecho, por ejemplo, pues para trabajar diariamente, para prepararme un examen, el tema de que os tenéis que sacar los idiomas del B1, y todas estas cosas que os quiero contar ahora, pero sí que necesito que todas las dudas que tengáis o que si queréis que entremos en profundidad a algo, que hablemos sobre vuestro caso en particular, aprovechando que somos poquitos, que lo digáis ahora, porque esto ya es un poquito, pues bueno, más el día a día y que a lo mejor no os interesa tanto. Yo quiero saber qué es lo que os interesa a vosotros. O sea, voy a hacer esta pausa otra vez también para aprovechar. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? ¿O paso directamente a estos consejos y técnicas? Paula, Diego, ¿algo que decir? Yo diría que no, pasamos a los consejos. Ok, vale, pues perfecto. Vale, alguna de las dudas que os puede surgir es cómo puedo gestionar yo mejor mi tiempo y ser más productivo en mi día a día. Yo, bueno, matemáticas ya sabéis que no hice nada, pero al final, pues ya os he contado la historia. Pero cuando entré en ADE, yo al cambiar todos mis hábitos, tuve que encontrar mi forma de trabajo, tuve que desarrollarla de alguna manera. Y aquí encontré 3 fórmulas que probé y que, bueno, pues al final puedes organizarte por horas, es decir, puedes organizar toda tu agenda diaria por slot de tiempo. Por ejemplo, digamos, me levanto a las 7 y de 7 a 3 que llego otra vez a mi casa desde la universidad, pues todo ese tiempo es bloque de universidad, descanso a lo mejor de 3 a 5, de 5 a 8 me voy a estudiar, de 8 a 9 hago deporte y luego pues bueno, pues a las 11 o a la hora que quiera ya me voy a dormir a lo que necesite mi cuerpo. Esa es la forma de trabajar por horas. Ventaja, podéis extenderos mucho en el trabajo, siempre podéis extenderos, pero la desventaja es que si sois una persona que se distrae con facilidad, que pues bueno, pues que pasa una mosca o que le llega una notificación al móvil y automáticamente pierde media hora, que a veces a mí me ha pasado, es normal, esto no es tan eficiente. Porque a lo mejor yo me puedo ir a la biblioteca pensando que voy a estar 4 horas, pero a lo mejor estoy 4 horas en Babia y a lo mejor he hecho realmente una hora productiva. Entonces, yo probé esto, no era lo mejor porque al final llega un momento que dices, bueno, he acabado prácticamente todo lo que tenía que hacer. ¿Qué hago ahora? Me quedo aquí repasando, leyendo lo mismo 50 veces y dije, vale, pues voy a organizarme por tareas. Y esto de organizarse por tareas es simplemente, pues bueno, coges una hojita, coges pues la agenda del móvil o coges una aplicación pues como Todoist o como Trello que te permite meter tareas que tienes que hacer y luego chequearlas cuando ya están hechas. Te apuntas absolutamente todo, entonces empiezas a hacer cosas. Y cuando acabas una, vas a la siguiente. Y cuando acabas esa, vas a la siguiente. Y así hasta que acabas todas. Y cuando acabas todas, es cuando ya te puedes ir a hacer deporte, ¿vale? Entonces, la ventaja de esto es que como sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, estás muy focus, estás muy, muy centrado en lo que tienes que hacer y probablemente intentes hacerlo en el mejor tiempo posible. Que eso es bueno porque al final hay pues bueno, a veces en Instagram pues hay algunos posts que pues dice, pues si te das 3 semanas para limpiar tu habitación, vas a tardar 3 semanas porque
las personas tendemos a ocupar todo el espacio de tiempo que tenemos. Pero si te das 3 días, lo más probable es que acabes haciéndolo en 3 días. Entonces, corréis el riesgo de eso, de que, pues bueno, como es por tareas, puedo extenderme todo lo que quiera. A lo mejor tardo incluso demasiado, pero también corre el otro riesgo de que yo lo que quiero es acabar lo antes posible y lo hago todo deprisa corriendo y lo hago mal. Entonces tenéis que encontrar ese equilibrio. Yo probé esto también, no me terminó de convencer porque los días que tenía mucho trabajo me sobrecargaba, yo necesitaba esa horita de hacer deporte. Entonces lo que hice fue combinarlas. Fue decir, vale, pues yo lo que voy a hacer es me voy a establecer unas horas mínimas y voy a apuntarme absolutamente todo. Voy a intentar hacer lo máximo que pueda en esas 2 horas, pero si en esas 2 horas todavía tengo muchas cosas que hacer que son críticas, que son pues muy importantes porque las tengo que entregar esta semana o porque tengo un examen dentro de una semana y no me ha dado tiempo a estudiar por lo que sea, pues entonces me extiendo un poco más y trabajo pues o por horas si no tengo mucho que hacer o por tareas si tengo bastantes cosas que hacer y necesito pues eso, hacer ese juego de prioridades y sacrificar esa hora de deporte ese día. Mi consejo aquí es que, pues independientemente de las 3 técnicas que os he dicho, experimentad y cread vuestros propios métodos, porque cada persona es diferente. La cuestión no es hacer lo que hace tu referente o esa persona a la que te estás fijando simplemente porque lo hace esa persona. Es entender por qué lo está haciendo y adaptarlo a ti. Yo, por ejemplo, imaginaos que yo quiero tener el mismo éxito que Elon Musk o que Jeff Bezos, y si me entero de que ellos duermen 5 horas, pues yo lo que hago automáticamente es ponerme a dormir 5 horas. Eso está horrible, porque a lo mejor mi cuerpo con 5 horas no está descansado y no voy a rendir igual. Entonces, en vez de centrarme en lo que están haciendo ellos en las horas que duermen, lo que voy a hacer es voy a dormir las horas que yo necesito y las horas que estoy despierto me voy a encargar de ser lo suficientemente productivo como para compensarlo. Y esto no se hace más que con práctica, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo ser más independiente? Y con esto me refiero a que no tenga que esperar a que me digan haz esto para hacerlo, ¿vale? En el caso del trabajo diario, y yo repito, esta no es la única forma en la que se puede hacer, yo lo primero que hacía era conseguir los libros de las asignaturas, ¿vale? Yo no, al final, yo no estudiaba por esquemas ni por resúmenes, yo lo que hacía era me subrayaba el libro cuando era mío, ¿vale? Si es de la biblioteca, no lo hagáis, pero podéis sacarlo de la biblioteca, podéis comprároslo, y esto yo no lo he dicho, ¿vale? Pero a lo mejor en internet también está. Y lo que hacía era, me apuntaba todos los días lo que veíamos, me apuntaba los ejercicios que podían trabajar esa materia, yo me la leía y me la subrayaba y hacía todos los ejercicios. Aunque no los hubiera mandado, yo si veía que podían ser interesantes, los hacía. Yo era muy independiente en ese sentido, aprendí que no puedes ir al ritmo de la clase porque muchas veces o te quedas corto o te quedas muy largo, tienes que encontrar tu propio ritmo y al final ahí entra la parte de planificarte. Para la cuestión de los exámenes, yo siempre con 2 semanas mínimo de antelación, porque ya me había ido leyendo el temario en el día a día, repartía lo que entraba para el examen y lo que hacía, pues, por ejemplo, hoy me leo el tema 1, mañana me leo el tema 2, mañana el tema al siguiente, el tema 3, y cuando completaba todo el temario, lo que hacía era, vale, pues el día siguiente lo que hacía, me leía 2 temas, otros dos, otros dos, otros dos, hasta hacer otra vez el ciclo, e iba cada día metiendo más temario. Sí que es cierto de que no me lo leía con el mismo detenimiento, era mucho más rápido, pero porque llevaba un trabajo detrás. Yo ya había trabajado todo ese temario y ya lo que tenía que hacer era pulir esos detalles que no terminaban de entrar. Entonces, yo cuando me lo leía no me estaba intentando aprender el párrafo tal cual, o sea, yo no buscaba la definición concreta para luego, como os he dicho, vomitarla. Yo lo que intentaba era entender esos conceptos, montaba mis propias explicaciones en mi cabeza e intentaba que fuese lo más detallada posible y que me permitiesen transmitir, por ejemplo, imagínate que un compañero te pregunta sobre eso, si tú no eres capaz de explicárselo, es que no lo entiendes lo suficientemente bien o es que no lo tienes lo suficientemente simple, esa idea que tienes en tu cabeza o que tú has intentado montarte. Y esto es muy interesante porque en la pirámide del aprendizaje, hay una pirámide pues, bueno, en internet y tal, unas teorías que dicen que en torno a un 80-90%, 90% de lo que estudiamos se queda mejor cuando se lo explicas a otra persona. Y aquí es muy importante el trabajo en grupo. Eso que hablábamos al principio antes de empezar la charla, de que, bueno, pues no os conocéis tanto los compañeros de clase, a lo mejor en estas cosas repercute, porque ya no tienes esa confianza como para decirle a tu compañero, oye, ¿me puedes explicar esto? Porque no es el compañero que va todos los días a estudiar contigo, no es el compañero que se ha ido a tomarse algo al club social.
y eso de una manera o de otra, pues al final también afecta. Vale, ¿cómo gestiono las dudas? Y esto me parece un tema muy, muy, muy importante, y lo vuelvo a decir, muy importante, porque estoy seguro de que los que estáis aquí, alguna vez os ha salido una duda en clase, no la habéis preguntado ni en clase, ni después de clase, ni en tutorías, y os la habéis llevado al examen. Y eso es un error que es que vais a pagar, que en algún momento pagaréis seguro. Entonces, no os calléis las dudas, que no os dé reparo preguntar, primero porque estáis trabajando vuestra confianza a hablar en público, y segundo, porque, como os he dicho, como no os la resuelvan, lo vais a pagar en algún momento. Entonces, si no queréis preguntar en mitad de clase, cuando acabe la clase os acercáis y le preguntáis en la mesa. Si os da reparo hacerlo delante del resto, bueno, pues tutorías virtuales y presenciales, que para eso están. Y si tu profesor no te lo explica lo suficientemente bien, porque, pues bueno, pues un profesor especial que puede darse el caso, o que simplemente no es capaz de cogerle el punto a lo que tú necesitas, puedes ir a otro profesor de la asignatura con educación, le explicáis la situación, le decís, bueno, que el profesor que tenéis vosotros os lo ha intentado explicar, pero no termináis de verlo claro y que os gustaría una segunda opinión, porque a lo mejor ese segundo profesor lo explica de otra manera, que es como vosotros necesitáis, y no pasa nada, ¿vale? O sea, yo lo he hecho y al final pues acabas haciendo que te conozcan todos los profesores y eso es bueno, porque son también profesionales que de cara luego a prácticas o alguna otra cosa, por ejemplo, si quiero mi TFG, pues por ejemplo se lo puedo plantear a X profesor y cuanto más confianza tenga con esa persona, mejor. Entonces, preguntad las cosas, no deis las cosas por hecha. Por ejemplo, si un compañero os dice que algo no sale en el examen y no estáis seguros, preguntad al profesor. Porque como luego salga, vais a echar la culpa a vuestro compañero y al final se generan malos rollos. Entonces, preguntad las cosas. Ahora, ¿me tengo que obsesionar con las notas de la universidad y dejar esa vida social de lado porque la universidad es muy importante y quiero conseguir mi objetivo? No lo hagáis, o sea, lo que hablábamos antes, encontrad ese equilibrio entre el trabajo que me permita alcanzar mi objetivo y mis horas de desconexión, descanso, vida social, deporte, etcétera, etcétera. Mientras, al final, yo, para conseguir mi objetivo, la nota que yo me puse era muy alta. He tenido que jugar a ese juego de toma de decisiones, de prioridades, y he estado muchas horas trabajando. He estado prácticamente 3, 4 horas al día estudiando, aunque sí que es cierto que, bueno, cuando empiezan los semestres no hay tanta carga de tener que hacer cosas y puedes ir un poco más tranquilo, pero en la época de exámenes, 4 o 5 horas, fines de semana incluidas, y ya os digo, eh, es asumible si vuestro objetivo, si estáis convencidos de que vuestro objetivo merece la pena. ¿Y qué ocurre si un día no os sentís motivados o un examen no sale como esperaba? Mi respuesta aquí es muy clara. Tomaos un día de descanso o reducid las horas de trabajo de ese día, porque mientras no sea algo recurrente, no pasa nada. En el caso del examen puede pasaros que un examen puntual, pues ese día no estéis tan centrado por lo que sea, porque no he descansado bien, porque no he comido lo suficientemente bien el día anterior, porque me ha dado una noticia mala o me ha pasado algo que me ha dejado con la cabeza en otro sitio y pues no estaba tan centrado. No pasa nada. O sea, a mí me ha pasado, os va a pasar a vosotros, le ha pasado a todos los profesores, le ha pasado a todo el mundo. Entonces, si es algo recurrente, ya preocupaos, mirad si es por vuestro método de estudio, método de trabajo, revisadlo e intentar cambiarlo a ver si es por eso. Cuando os ocurra, apoyaos en un compañero, en vuestros familiares, en vuestra pareja si tenéis. Incluso si veis que es algo muy, muy grave, que es lo que os estáis trayendo, por ejemplo, un problema en casa, la universidad, si no me equivoco, tiene servicios especializados. Podéis solicitarlos. Creo que son gratuitos, eso Mari Carmen os lo puede decir mejor. Pero hablad de estas cosas, no os las calléis, no os atormentéis, porque, como hemos dicho antes, la motivación es una cosa, es una montaña rusa. Tenemos picos y lo mejor es llevarlo de la mejor manera posible utilizando los recursos que tenemos a mano. En cuanto a los exámenes, también otro consejo, id a las revisiones, ya no solo para ver lo que está mal, porque es importante ver lo que está mal para no repetirlo. Por ejemplo, supongamos el caso que me toque ir a recuperación porque ese día ese examen me ha salido muy mal, sino, por ejemplo, aunque hayáis sacado un 9, siempre está bien preguntar el por qué es lo que he fallado, por si en un futuro me hace falta. Nunca sabéis lo que podéis usar en una asignatura de otro curso o que os puede preguntar. Es que no lo sabéis. Yo había cosas en la carrera que decías que esto no me va a valer para nada y ahora los estoy usando y estoy diciendo, madre mía, pues menos mal que aquí
pues esta cosa yo me acuerdo que me salió mal y pregunté, porque es que si no, ahora mismo no sabría qué hacer. En cuanto a los compañeros o vuestro entorno u opiniones que podéis escuchar, no os dejéis influenciar por otro. Y esto lo digo también un poco en parte por la actitud clásica de vente al club social, que esta clase es solo teoría, no vale para nada y te la ves en tu casa. Aunque creáis que no, hay una diferencia muy grande entre la preparación que hay un alumno que va a todas las clases prácticamente, que el profesor lo conoce, porque aunque intentemos ocultarlo, siempre hay un mejor trato con esos alumnos que tú sabes que están en clase, que han ido a clases, que saben que se están esforzando, y no es lo mismo que tú le preguntes una duda a última hora, sabiendo que has ido todos los días a clase, que has hecho las cosas, que preguntas, que eres participativo, que llegue un random o una random que no ha ido nunca a clase porque es solo teoría y probablemente a uno le conteste y a otro no, ¿vale? Es un poco de favoritismo, pero es la realidad. Y en cuanto a los idiomas, sacaos el B1 cuanto antes. Yo me esperé al último año, me pilló la pandemia y no sabía cómo iba a ser el examen, no sabía cómo nos iban a evaluar. Tuvimos 6 semanas de parón y puede ser un problema, ¿vale? Para el tema de idiomas, ya sabéis que, bueno, al final vivís en la era digital, habéis nacido prácticamente en ella y sabéis que hay aplicaciones que yo os recomiendo HelloTalk, ¿vale? Como suena, luego la escribo en el chat. Es gratuita, te permite hablar con personas, por ejemplo, de Reino Unido si quiero practicar inglés. Te pueden corregir en el mismo chat y aparte que conoces gente, estás practicando el idioma. Pues series subtituladas, podcasts, vídeos, todo lo que se os ocurra os va a ayudar a practicar esos idiomas. ¿Vale? Y este es el bloque de lo que yo hice durante mi día a día, de las cosas pues más de trabajo puro y duro en la universidad. Y ahora pues quiero hablar también un poco de los hobbies, que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿vale? A mí los hobbies me gusta verlos como ese descanso productivo que de alguna manera me está ayudando a hacer cosas, pero no me mete la presión que tiene el tener que seguir el ritmo de la universidad en este caso. Entonces, utilizad los hobbies, todo aquello que os guste o que creáis que os puede gustar, probadlos, intentad ver cómo os puede ayudar. Si tenéis más o menos, yo os recomiendo pues 2, 3 hobbies, uno que os mantenga en forma, uno que os ayude a aprender. O sea, también se dice que, bueno, que ahí siempre está el hobby de que te ayuda a ganar dinero, por ejemplo, dar clases particulares. A mí lo que me gusta de dar clases particulares era, pues, obviamente, pues que tenía unos ingresos extra y que me ayudaba a aprender a comunicarme. O sea, el enseñar algo a alguien te ayuda a aprender a expresarte, a entender a la otra persona, esa empatía, ese ponerte en lugar del otro y decir, vale, ¿cómo puedo explicárselo mejor para que lo entienda? Todas esas cosas al final son muy beneficiosas para vosotros de cara luego también a pasar esa entrevista. Porque no es lo mismo el que tú llegues y digas, yo tengo simplemente el grado, que a decir, pues, mira, yo tengo el grado, he participado en estas cosas, pero también he dado clases particulares o he hecho deporte durante X años en un equipo, porque, bueno, pues eso también refleja unos valores de trabajo duro, de constancia, de esfuerzo, que están implícitos en el deporte. Y también, pues luego tenéis la otra parte que es el autoaprendizaje. Todo lo que podáis aprender sobre cosas que os gusten, siempre es bienvenido, siempre es bueno. Y al final vivimos en una época en la que constantemente tenemos que estar aprendiendo cosas. O sea, yo en el trabajo me mandan cursos para hacer, tenemos plataformas donde tenemos miles de cursos. Por suerte tengo este recurso ahí en el trabajo, pero siempre está Internet. En Internet está todo. Es más una cuestión de querer hacer que de poder hacer. O sea, yo creo que ya no hay excusas. Entonces, libros que encontréis en la biblioteca o donde sea, YouTube, blogs, los cursos online, por ejemplo, en Creana, que es bueno, al final es una plataforma de cursos online diferentes. Tenéis LinkedIn Learning, aunque LinkedIn Learning es de pago. Tenéis Udemy, no sé, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Y luego ya, para acabar, tenéis en la universidad muchísimas charlas, que bueno, que si estáis aquí, pues entiendo que conocéis. Tenéis programas en mi caso, yo conozco los de emprendimiento, si alguien quiere emprender o le gusta este mundillo, es súper interesante, ¿vale? Y encima tiene una cosa que es aún mejor, que es esa parte de networking. El poder hacer una red de contactos, de conocer a gente más allá de tus amigos de la infancia, más allá de tu clase, es que no lo valoras hasta que no pasas
por esa experiencia. Porque nunca sabes cuándo te va a poder ayudar una persona que viste en un programa, que a lo mejor coincides con ella en otro sitio, o una persona que te encuentres en LinkedIn, porque os habéis agregado, porque imaginaos, os habéis conocido en esta charla, que digas, pues mira, tengo este problema, ¿alguien sabe ayudarme? Y a raíz de eso, pues empecéis a hablar o que necesite o que te pueda recomendar para un trabajo. Valorad el networking tanto como podéis valorar el grado universitario, tanto como podéis valorar, eh, vamos, todo. No, es que no sabría explicaros más allá de realmente todo el valor que tiene el networking. Entonces, dicho esto, aquí os dejo mi contacto para que, pues bueno, si queréis hablar de algo porque tenéis alguna duda o os gustaría que os ayudasen. No tengo muy claro cómo planificar mi día a día porque yo quiero conseguir esto y no sé realmente qué hacer o qué habilidades me pueden ser útiles. Pues me contactáis ya sea por Instagram, por LinkedIn o por email si queréis y le echamos un ojo. O sea, os ayudo a planificaros o a recomendaros libros, ¿vale? O sea, lo que necesitéis, tenéis ahí mi contacto y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy. ¿Tenéis alguna duda o queréis comentar algo? O sea, me tenéis aquí a vuestra disposición. Entiendo que el silencio es que no. Hola, perdón, soy Ah, hola. Diego. Hola, Diego, Eh, dime. es que acaban de pasar un mensaje por aquí que lo estaba revisando sobre Ujú. bueno, la oferta del reconocimiento del B1 o, bueno, cursar dos asignaturas y que resulte equivalente. Y, Sí. y quería preguntar, bueno, que se está aumentando la oferta y quería preguntar si se sabe a qué grado se va a aumentar esa oferta. Vale, yo eso supongo que te lo podrá contestar mejor Mari Carmen. Yo ahí ya el Sí, tema de trámites y demás no tengo ni idea. Pero siempre, a lo he ver, preguntado en general. sí, pero cuando tengas, a ver, yo te recomiendo que cuando tengas este tipo de dudas, al final quien mejor te puede informar es tu facultad, la secretaría de tu facultad te va a saber decir sin problema ninguno qué es Vale, lo que sí, tienes que hacer. Contacta por email o lo que sea, al final yo lo he hecho también y es lo mejor. en cuanto a la charla, ha estado muy bien y Me alegro que os haya gustado. O sea, lo que sí que os voy a pedir es que, por favor, el cuestionario que os envíen de valoración lo cumplimentéis para yo poder saber, para saber cómo mejorarla de cara, pues si el año que viene se repite o la volvemos a hacer, para poder ayudar a los que vengan detrás. O sea, me encantaría que si os podéis tomar, no van a ser más de 2 minutos, porque la he visto y es muy cortita, y se agradecería un montón. Vale. Vale, Paula, veo tú, a ver, con lo del idioma, y es que quiero sacarme el B2 para irme de Erasmus, pero no veo el momento. No sé si intensivo sería lo mejor, etcétera. Vale, a ver, yo me saqué el B2 de aulas de la universidad, lo vi bastante asequible y durante un cuatrimestre la carga de trabajo es relativamente llevadera. Entonces, depende de cómo sea tu día a día. Si tienes muchas cosas por la tarde, creo que solo son 2 días y es 1 hora y media, dos. eh, yo te aconsejo hacerlo eso más que un intensivo. Porque un intensivo sí que vas a sentir mucho más la presión. Si tu día a día es mucho más cargado, pues porque estés haciendo algún deporte o porque tengas alguna otra clase, pues por ejemplo música o cualquier otra cosa, a lo mejor te requiere un sacrificio mucho más grande que al llevarlo durante un cuatrimestre. Entonces, ¿en qué curso estás? ¿Estás en primero, en segundo, en tercero? Por saberlo y en primero. Vale. ¿Tu día a día es llevadero o tienes muchas cosas que hacer por la tarde aparte del grado? Es decir, ¿eres capaz de sacar 2 días para hacerlo, por ejemplo, en aulas o donde tú quieras? Está un poco cargado. Vale. Si no me equivoco, en verano también tienen cosas. O sea, si te da igual sacrificar alguno que otro día en verano, si no me equivoco, sí que hay intensivo. ¿Vale? Y si no, pues tienes al final el curso de aulas, que lo que te he dicho, son 2 horas, son 2 días a la semana, si no me equivoco, 2 horas al día,
y es bastante asequible. El examen está muy bien y si te vale para Erasmus, pregúntalo porque yo no me he ido a Erasmus, ¿vale? Yo al final tomé la decisión de no irme. Pregunta si ese te vale y si te vale, vamos, más allá de luego practicarlo por tu cuenta o lo que tú quieras sacarte oficiales, te recomiendo ese, ¿vale? Es el más llevadero que te vas a poder encontrar, seguramente. De nada. Vale, muchas gracias por pasar todos los enlaces. Estáis súper atentas. Vale, y si no tenéis ninguna duda más o si Mari Carmen le parece bien, podemos dar por aquí la charla finalizada. Si tenéis más dudas, pues lo que haga falta. Yo no tengo problema ninguno, tengo la tarde libre, así que vosotros mandáis. Bueno, tenéis ahí el contacto de Juan Fran y también mi contacto es mcdemaricarmen.tolosa@ua.es. Cualquier cosa que necesite secretaría os ha dejado el enlace para las consultas con secretaría. De verdad que estamos siempre atentos a esas necesidades de información que vais teniendo y tanto en secretaría como si me escribís, como si escribís a Juan Fran, no tengáis duda de que se van a resolver. Con respecto a la información que ha ido dando Juan Fran, pues sí, el tema de los idiomas es un buen consejo y yo creo que debéis tomarlo al pie de la letra y él os ha comentado el tema de aulas. Yo os he puesto ahí enlaces con las asignaturas en inglés que se ofertan en la facultad. Usando de esas asignaturas tenéis la posibilidad de que se os reconozca automáticamente ese B1 que necesitáis para graduaros. Y cualquier otra cosa, cualquier otra duda, cualquier otra consulta, estamos, vamos, a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Un placer. Un placer, chicos. Y si queréis, pues ya sabéis, tenéis mi LinkedIn, tenéis mi Instagram, mi email. Lo que os haga falta, me enviáis un mensaje y os ayudo en lo que pueda. De todas maneras, la presencia de Diego y de Paula aquí dicen mucho del interés porque esa etapa universitaria sea un éxito, o sea que ya llevan ya buen camino por delante. Sí, eso es cierto. O sea, ojalá yo en primero alguien me hubiese dicho todo esto, me hubiese me hubiese enseñado lo que realmente es la universidad y me hubiese ahorrado esos 2 años que me pasaron factura. Pero bueno. Yo estoy en segundo. En segundo sigue siendo un buen momento, ¿eh? Que yo no lo he hecho nunca. O sea que estás en buen camino. Nada, mucho ánimo con el grado, con los exámenes finales que me imagino que estaréis aquí ya cerquita de ellos. Y disfrutad del verano luego como podáis, que es importante. También descansar. Vale. Pues si quieres, Mari Carmen, ya lo dejamos aquí. Perfecto, perfecto. Y muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Juan Fran, por la charla muy ilustrativa y esperamos que os haya sido de utilidad. Sabéis que en la página web de la facultad continuamente, cada vez que se organiza una actividad, alguna charla, se difunde súper rápido en redes sociales y tenéis toda la información a vuestra disposición. Estad atentos de esta página web porque hay muchas cosas de interés que os van a ser muy útiles a lo largo de la carrera. Y mucha suerte con el camino que os queda por delante. Pues si os parece.